Un esposo llegó a su casa después de un día largo y terrible. Todo salía mal. Le dijo a su esposa: «No he tenido sino malas noticias en la oficina. Si hay algo que no quiero es oír más malas noticias». Su esposa respondió: «En ese caso, te alegrará saber que 3 de nuestros 4 hijos no se rompieron el brazo hoy». ¿Saben? Es un arte aprender a dar malas noticias. Pero dar buenas noticias es muy divertido. Permite que te pregunte, ¿por qué es tan difícil compartir la fe? Esta es la mejor noticia de todos los tiempos. Jesucristo le ofrece a cada persona que cree una oportunidad de vivir una vida abundante ahora mismo y vivir para siempre con Él en el nuevo reino que vendrá. ¿Por qué es tan difícil dar este mensaje a las personas que lo necesitan? Apuesto a que muchos han pensado o se han hecho la pregunta clave de hoy muchas veces: ¿cómo comparto mi fe con quienes no conocen a Dios? Si has sido cristiano cualquier periodo de tiempo, sabes que Dios llama a todos los cristianos a proclamar las buenas nuevas de Jesús. No tienes que ser un erudito de la Biblia para saberlo, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios quiere que compartamos la fe? Espero que la idea clave de hoy ayude. Proclamo mi fe ante otros para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su voluntad? Aquí está lo que la Biblia dice al respecto en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pablo comisiona a cada creyente en Jesús con este llamado: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Yo no puedo prometer que compartir nuestra fe realmente hará que nos veamos bonitos, pero confío en que producirá un hermoso resultado en las vidas de muchos. Cuando Pablo escribió el libro de Efesios, estaba arrestado en su casa. Como verás, él no solo nos dio el mandato de compartir las buenas nuevas, sino también buscó cada oportunidad de hacer lo mismo con las personas en su propia vida. Los oficiales romanos y líderes judíos querían acabar con el circuito de Pablo para la proclamación del Evangelio. Así fue como terminó bajo arresto. Ellos finalmente lo agarraron y ahora se encontraba en Roma encadenado a un gran soldado romano y relacionándose con todo tipo de personas que no creían en Jesús. Pero en lugar de sentirse apartado, Pablo lo consideró una cita divina para compartir su fe con un grupo de personas único al que no tuviera la oportunidad de hablarle. La petición de Pablo a los creyentes efesios conforma el versículo clave de hoy. Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Sin duda, Pablo pasó a la historia como uno de los evangelistas más agresivos que caminó en el planeta. Pero incluso Pablo confiesa que es fácil echarse atrás y que él necesita valentía. Si eso es cierto para Pablo, creo que es cierto para nosotros. Así que podrían no solo memorizar este pasaje, sino hacer esta oración los unos por los otros antes de terminar su tiempo juntos hoy. Una de las historias más cautivadoras de un hombre que comparte su fe con otros está en Hechos capítulo 8. No solo es cautivadora, sino muy útil para responder la pregunta clave. Después que Jesús hubo ascendido al cielo, sus primeros seguidores comenzaron a difundir las buenas nuevas de lo que él había dicho y hecho. Los líderes religiosos judíos, que no creían que Jesús fuera el Mesías, se pusieron muy furiosos y los persiguieron. Los seguidores de Jesús fueron capturados y torturados,
y algunos de ellos incluso resultaron asesinados. Buscando seguridad, se dispersaron por toda la región, y a medida que lo hicieron, continuaron hablando de Jesús donde quiera que iban. Uno de esos seguidores se llamaba Felipe, el cual vivía en una región denominada Samaria. Hablaba de Jesús y hacía milagros. Un día, un ángel de Dios le dijo a Felipe que se fuera de donde estaba y viajara hacia el sur, por un camino polvoriento en el desierto. A lo largo de su viaje, él se encontró con un hombre del país de Etiopía. Este hombre era un eunuco, alguien que tenía como tarea cuidar de la reina de Etiopía. Él se hallaba a cargo de todo el tesoro de la reina. Había estado en Jerusalén para adorar, y en su camino de regreso a su casa, iba sentado en su carro, leyendo los escritos del profeta Isaías. El Espíritu de Dios le habló a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Felipe se puso a la altura del carro y oyó al hombre leer a Isaías. «¿Acaso entiende usted lo que está leyendo?», le preguntó Felipe al eunuco. «¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?», respondió el hombre. Y después invitó a Felipe a subir al carro y sentarse a su lado. El eunuco estaba leyendo una parte del libro de Isaías que decía: «Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca». Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Pues su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: «¿De quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje del libro de Isaías, le habló al eunuco de las buenas nuevas sobre Jesús. Mientras siguieron viajando por el camino del desierto, llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco dijo: «Mire, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Así que dio órdenes de detener el carro, y Felipe y él descendieron al agua. Allí, Felipe bautizó al eunuco etíope. Cuando el hombre salió del agua, el Espíritu de Dios de repente arrebató a Felipe, y el eunuco no volvió a verle más. Él regresó a su casa en Etiopía, gozándose por lo que había sucedido. Leamos una parte de Hechos capítulo 8. Comencemos en el versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza». Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candance, reina de los etíopes. Primero notemos la cita divina. Dios organizó esa reunión. Felipe era un seguidor de Jesús, uno de los 7 hombres escogidos con Esteban para servir a las viudas en Jerusalén. Dios le indica que se dirija al camino del desierto que está entre Jerusalén y Gaza. Allí se encuentra con un hombre etíope en un carruaje. Ese hombre trabajaba para la reina madre de Etiopía, o sea, era muy influyente. También era o un converso al judaísmo o un gentil temeroso de Dios que reverenciaba y seguía el Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: «¿Acaso entiende usted lo que está leyendo?». Vean el escenario perfecto. El hombre estaba leyendo el libro del Antiguo Testamento de Isaías. Cuando te encuentras con alguien que está interesado en Dios o su palabra, sabes que es el momento correcto para hablar. Después notemos que Felipe le hace una pregunta. Esto es perfecto. Comienza donde la persona está o descubre cuáles son sus preguntas. Te informará cómo responder mejor. Escuchemos lo que sucede luego. El hombre lee en Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8, que habla sobre Jesús, pero él no lo entiende. Y el eunuco le pregunta a Felipe: «Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?». El hombre está invitando a Felipe a que le hable de las buenas nuevas. Felipe no está forzando nada con el hombre, sino que el hombre lo invita. Indicación importante. El versículo 35 es poderoso. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús.
La Biblia es solo una historia, y esta historia, sin importar el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, apuntan a Jesús, tema principal de las buenas nuevas. Bien, el hombre de inmediato responde al mensaje y confía en Cristo, y luego Felipe lo bautiza en cuanto llegan al primer lugar donde hay agua. Pero todo no termina ahí. Por la fidelidad de Felipe de compartir su fe en Cristo, el Evangelio de Jesús se extiende hasta el norte de África y muchas personas pueden conocer a Cristo en este gran continente. Dios nos llama a ti y a mí a ser hoy como Felipe. Nos llama a reconocer oportunidades de compartir las buenas nuevas en nuestras vidas diarias. Déjame repetir lo que aprendimos en la historia aplicable a nosotros. Primero, busca citas divinas. Dios está organizando encuentros oportunos para nosotros. Busca su participación. Solo di que sí y ve al camino del desierto de inmediato. Segundo, comienza con una pregunta y espera la invitación. No te sientas presionado a abrir la Biblia y dar un sermón. Dios ha organizado esa reunión y estará obrando. Primero la historia de esa persona. Si el momento es correcto, escucha y recibirás la invitación a hablar. Tercero, comparte tu historia. La mejor manera de compartir el Evangelio es relatando tu historia. Dentro de tu historia hay un pasaje de la Escritura que abrió tus ojos. No tienes que ser erudito, tan solo un creyente con un testimonio. Y por último, recuerda que la aceptación de las buenas nuevas no es tu responsabilidad. Nuestra tarea es ser fieles a compartir la fe. Queda entre Dios y esa persona aceptarla. En el año 2005 acepté una invitación para ir a Chicago y unirme al equipo de enseñanza de una iglesia grande e influyente. Además de enseñar, mi tarea principal era alentar a la congregación a participar más en la vida física de sus vecinos, lo cual ha sido una pasión de nuestra familia. Fue una decisión difícil dejar a Texas y la única iglesia en la que fui pastor, pero sentimos que era un movimiento para influenciar al reino. Enseguida comenzamos a conocer a los vecinos. Meses después de nuestra llegada, una nueva familia se mudó muy cerca de casa. Eran 10 años más jóvenes que nosotros y tenían 2 niñas adorables. Comenzamos a pasar tiempo como familias, a cenar y jugar al golf. Para el cumpleaños de su hija mayor, saqué mi banjo y toqué Cumpleaños Feliz, lo cual es novedoso en Chicago. Desde ese momento hasta la actualidad me llaman el hombre del banjo. Desarrollamos una relación maravillosa y satisfactoria con nuestros vecinos. Un día, 2 años después de llegar a Chicago, el hombre vino y tocó a mi puerta. Experimentaba una grave crisis en su vida que amenazaba con destruir su familia. Pedía mi ayuda. Sentí que era el momento de hablarles de Cristo y su poder para salvarnos y capacitarnos para vivir una vida abundante. Le pedí que leyera el Evangelio de Juan, ligeramente más fácil de entender que Isaías. Al final del día, me llamó a preguntarme cuántas veces debía leerlo. Yo pensé una vez, él lo había leído 3 veces. Fui a su casa y me reuní con él y su esposa en la sala. Usando solamente el Evangelio de Juan, le expliqué la sencilla invitación de Jesús y le pregunté si quería recibir a Cristo como su Salvador y el líder de su vida. Él dijo que sí, y ese día, dándonos la mano, oró para recibir a Cristo. Más adelante ese mismo mes tuve el privilegio de bautizar a la pareja. 1 año después, nuestro tiempo en Chicago llegó a su fin y nos encontramos de nuevo en Texas. Pasamos mucho tiempo pensando en el motivo por el que habíamos ido a Chicago. Aunque tuvimos encuentros fructíferos en la iglesia, el trabajo que hice allí no pareció ser exitoso. Un día Dios susurró la respuesta. Randy, tu viaje de 3 años a Chicago tuvo muy poco que ver con el trabajo oficial de la iglesia. Tuvo todo que ver con ese vecino y su familia. Yo lo amo tanto que trasladé a tu familia hasta el norte sabiendo que serían vecinos buenos y fieles. Cuando él aceptó a Cristo, quedaron libres para regresar. Fui como Felipe, enviado a un camino en el desierto para reunirme con un hombre allí que estaba preparado para recibir el regalo de la vida abundante en Cristo. Acabo de enterarme de que será la graduación de la secundaria de su hija mayor. Las 2 muchachas están siguiendo a Dios gracias a una mamá y un papá que las guiaron hasta Él. Ese breve encuentro, esa cita divina, cuenta con la promesa de influenciar el árbol genealógico de esa familia por generaciones.
Eso me hace sentir muy bien. ¿Ves? Dar buenas noticias es más divertido que dar malas noticias, en particular cuando hay personas que las reciben. Comparto mi fe para cumplir los propósitos de Dios. Entiendo eso. Mantén los ojos abiertos y tus oídos en tierra. Dios, sin duda, está organizando una cita divina para ti. Y parafraseando lo que Pablo escribió en el libro de Efesios, oro por ustedes, para que siempre que hablen les sean dadas palabras para que den a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual son embajadores en cadenas. Oro para que lo declaren sin temor como debe ser.